Vamos a orar al Señor por el mensaje de hoy. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta hora estamos reunidos delante de tu presencia, oh Dios, reconociendo tu grandeza, fidelidad y misericordia, reconociendo que tu gracia se ha extendido y nos has dado un día más de vida, nos has permitido llegar hasta esta hora. Aún así también te damos gracias, oh Dios de los cielos, por nuestras familias que a pesar de que no te conocen, están con vida, Señor. Una muestra de tu gracia, favor y misericordia. Gracias por traernos esta noche, Señor. Gracias por permitirnos entonar cantos delante de tu presencia. Y gracias, Señor, porque una vez más nos quieres enseñar a través de tu palabra, para conocerte más y para poder acercarnos más a ti, para que quites de nosotros todo aquello que está en nosotros que no nos deja verte como eres. Por favor, Señor, háblanos, guíanos, fórmanos, prepáranos y llénanos más y más de sabiduría, discernimiento, para poder vivir la vida cristiana conforme a tu propósito. Es lo que te pedimos hoy, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, para la gloria tuya. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hoy no vamos a predicar, ni el jueves tampoco, si estamos vivos. Lo que hoy vamos a hacer es traer o mirar una enseñanza para que usted pueda ver una vez más al Dios de la Biblia como lo enseña la Biblia. Como la Biblia obviamente lo presenta de manera legítima. Cómo verdaderamente Dios se presenta en su palabra. Amén. Algo que yo he podido aprender a lo largo de mi caminar cristiano es que la manera más, digámoslo, más efectiva de estudiar la Biblia es hacerlo libro por libro. No hoy leer este texto aquí, mañana por acá otro texto allá. No. La mejor manera de estudiar la palabra de Dios es estudiando la Biblia libro por libro. Dios inspiró la Biblia libro por libro. Cuando se dio a escribir o se inspiró el libro de Génesis, Él inspiró al autor de Génesis de principio a fin, hasta que lo terminó. Lo mismo hizo al inspirar al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Lo comenzó y lo terminó. El libro completo. Entonces nosotros debemos ir a la Biblia y estudiar la Biblia libro por libro. Y yo creo que cada libro de la Biblia tiene su propio mensaje especial y particular. No obstante, cada libro de la Biblia es vital y es parte integral de uno entero que nosotros llamamos la Biblia. ¿Ve? La Biblia es un libro de libros. Es un libro que tiene diversos libros en ella misma. Y mis hermanos, una de las mejores maneras de comenzar es sentarse, de comenzar un estudio serio de las Escrituras, pero antes de comenzar a estudiar, una de las cosas que uno debe hacer inicialmente antes de estudiar la Biblia es leer el libro que voy a estudiar, leerlo completo. Escuche, antes de sentarme a estudiar, debo leer el libro completo, leerlo primero. No ir leyendo, estudiando, no. Lo primero que tengo que hacer es conocer el libro que quiero estudiar. Y sentarme y dedicarme a leer todo ese libro hasta terminarlo y luego me devuelvo para empezar a estudiarlo ahora sí. Ahora, esto puede ser difícil para algunos o incluso muchos pudieran decir hasta imposible por sus actividades y por lo que hacen. Bueno, si para usted es difícil o imposible, significa que usted va a morir desnutrido espiritualmente, porque uno de los mejores alimentos para nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Y necesitamos ser nutridos por ella, obviamente. Entonces, antes de estudiar la Biblia, necesitamos leer la Biblia para saber qué dice la Biblia. Para poder tener una visión
general de ese libro que quiero estudiar. Algo normal, natural en el mundo es que cuando usted va a leer un libro, pues usted comience por el principio. Sería muy raro usted coger un libro de William Shakespeare, por ejemplo, y comenzar de atrás al principio, del final al principio. Bueno, no sé si usted entendería el libro de esa manera. Lo más natural, lo más adecuado, lo más normal es abrir un libro y comenzar por el principio. Así mismo es la Biblia. O sea, deberíamos comenzar por el principio para poder conocer qué es lo primero que Dios le quiso decir al hombre. Es lo que deberíamos hacer a la hora de estudiar la Biblia. Mi concepto de la Biblia es que todos los libros de la Biblia son importantes y apasionantes de diversas maneras. Hay libros de la Biblia en los cuales yo me siento y empiezo a estar ahí sentado en el escritorio y voy tomando notas y yo voy mirando y evaluando. Hay otros libros de la Biblia en los cuales me toca ponerme armadura, sacar espada, salir corriendo, enfrentarme en el campo de batalla. Y hay otros en los que voy montado a caballo, voy corriendo, voy dando gritos de júbilo y de batalla. Y hay otros en los cuales me deleito, miro, y en otros hasta que me río, y en otros hasta lloro. En fin, mi imaginación es peliculesca. Algo de lo que más me gusta de lo que Dios ha hecho conmigo es esa imaginación que me dio. Una imaginación de película. Yo leo la Biblia y es como si la Biblia hiciera esto conmigo. Métete ahí. No hay nada más apasionante que eso a la hora de estudiar la Biblia. Meterse ahí, estar ahí, ser parte de los personajes de la Escritura. Y entonces a la hora de decir, pastor, ¿cuáles son los personajes de este texto? Fulano, Mengano, Sultano y yo. Sí, yo estoy ahí. Me gusta mucho ser parte de la historia de la Biblia. Sin embargo, aunque todos los libros son especiales, son apasionantes, usted sabe que yo tengo, y lo he dicho antes, los dos libros preferidos míos. Los dos libros que más me apasionan, el libro de Génesis y obviamente el libro de Apocalipsis. Por varios años he dedicado mi tiempo a estudiar tanto el libro de Génesis como el libro de Apocalipsis, pero le he dedicado mucho más tiempo al libro de Génesis, siendo sincero. He estudiado en varias oportunidades el libro de Génesis y cada vez que lo estudio me encuentro con un montón de cosas y yo digo, oh Señor, qué maravilla, yo ya había pasado por aquí, yo no vi esto y Dios me dijo, no, yo te quise mostrar esto y hoy esto. Y es apasionante. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Para poderlo leer de corrido, de una sola sentada, usted necesita invertir mínimo, pues si usted lee como yo, mínimo 2 horas y media para leerlo de corrido. Los 50 capítulos. Yo lo he leído y eso me demoró yo leyendo el libro de Génesis. Los 50 capítulos, 2 horas y media. O sea, para hacerlo en una sola sentada. Cuando uno se sienta a leer Génesis, yo no quisiera pararme. Porque todo lo que veo ahí es impresionantemente atractivo. Eso se demora uno más o menos en leer ese libro. Sin embargo, si usted puede hacerlo, aunque no lo haga de una sola sentada, bueno, le animo, si usted nunca ha estudiado, si usted nunca ha leído el libro de Génesis, y no se ha enterado de todo lo que hay en el libro de Génesis, le animo a que lea el libro de Génesis para que luego lo estudie, pero que lo lea primero, de corrido, que lo lea, para que usted se entere de lo que hay en ese libro de Génesis, y así cuando usted lo lee se puede dar cuenta de cómo está dividido ese libro y qué cosas tiene ese libro. Cuando miramos el libro de Génesis, nosotros lo podemos dividir en 2 partes principales. El libro de Génesis está dividido, la primera parte está del capítulo 1
al capítulo 11 y la segunda parte de la división del capítulo 12 al capítulo 50. Son las dos divisiones generales del libro de Génesis. En los primeros 11 capítulos, nosotros encontramos 4 eventos principales. 4 eventos. La creación de los animales, de los árboles, los animales y la creación del hombre. La caída del hombre, el diluvio y el inicio de todas las naciones allá en Génesis 11 con lo de la Torre de Babel. Eso es lo que encontramos en los 11 primeros capítulos. En la segunda parte, en los capítulos del 12 al 50, nosotros nos encontramos con otra división y allí entonces, como en la primera parte tenemos 4 eventos importantes, en la segunda parte nos encontramos con 4 personajes principales. 4 eventos importantes en la primera sección, 4 personajes principales en la segunda sección. Y en esa segunda sección, los personajes principales son, ¿usted ha leído Génesis? Abraham, Isaac, Jacob y José. Esos son los 4 personajes principales que nosotros encontramos allí. Entonces, primera sección del Génesis del 1 al 11, encontramos la creación, la caída, el diluvio y el inicio de las naciones. En la segunda sección, 4 personajes principales. Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahí están, completamente. Ahora, si nosotros miramos esto, es algo demasiado interesante, algo que usted y yo necesitamos. Necesitamos saber para ir construyendo la red de lo que verdaderamente nosotros necesitamos del libro de Génesis. Esto es importante, por eso necesitamos tener claro acerca de estas divisiones para que nosotros nos vayamos sumergiendo en ese libro y vayamos mirando todo lo que él tiene allí y empezar a desentrañar toda la enseñanza que trae para nosotros. Entonces, cuando usted hace esto, cuando usted mira y lee el libro de Génesis y ya tiene claras estas 2 divisiones, esos 4 eventos principales que tiene en la primera sección y los 4 personajes que tiene en la segunda sección, usted lo que tiene es una vista general a rangos, a largos rangos ¿de qué? De todo el libro de Génesis. Y es muy importante tener en cuenta estas divisiones. Ahora, no hay mejor lugar para comenzar que el principio, no el final. Nosotros necesitamos comenzar por el principio. A mí me llama la atención y me gusta mucho el libro de Génesis por todo lo glorioso y maravilloso que Dios hizo al principio, en los 2 primeros capítulos. Y el libro de Apocalipsis me llama la atención desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 por todo lo glorioso y majestuoso que Dios muestra en ese libro y que donde al final me dice, en Cristo venceremos. Es algo glorioso. Pero el libro de Génesis es apasionante porque justamente es el principio de todo. Y entonces uno conoce el principio de todo lo que sucedió, obviamente, al principio. Y entonces estamos comenzando por el principio. Pastor, ¿y cuál es el principio? Bueno, Génesis. Porque estamos en el libro de Génesis. Y eso es bastante importante. Ahora, porque el nombre del libro, o sea, Génesis, ¿qué es lo que significa principio? O comienzo. La palabra Génesis significa principio, origen o comienzo. Eso es importante. Y es importante que usted y yo comprendamos ese significado de este libro. Nosotros tenemos en el libro de Génesis los comienzos, el origen del universo físico, el comienzo de la vida vegetal, de la vida animal, pero también el comienzo o la entrada del pecado, el comienzo de las operaciones de Satanás en el mundo. Todos los grandes comienzos se encuentran en este libro de Génesis. Por eso es que la palabra Génesis significa orígenes o simplemente comienzos. Así que este libro es un libro, ¿sabe?
que nos muestra acerca de la soberanía de Dios. Ahí vemos en el libro de Génesis, en el libro de los principios, la soberanía de Dios. Mire, cuando usted lee acerca de la soberanía de Dios, usted debería primero conocer el libro de Génesis. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted conoce el libro de Génesis, usted puede decir con toda certeza, con toda seguridad, por qué es que Dios es soberano. Y lo vemos aquí. La razón por la cual Dios es soberano está en el libro de Génesis. El libro de Génesis nos muestra la soberanía de Dios. Y escuche, el libro de Génesis es la base del resto de la Biblia. Recuerde eso, la base de toda la Biblia es el libro de Génesis, completamente. Ahora, si bien Génesis está completo en sí mismo, puede ser estudiado de manera independiente, pero también debe ser visto como parte de una obra más extensa, obviamente. Y me refiero a los 5 primeros libros de la Biblia. Esos 5 primeros libros de la Biblia son parte de un conjunto, aunque usted puede estudiar Génesis solo y cada libro de manera independiente, pero Génesis es parte de ese grupo de esos 5 primeros libros. Y usted necesita, sí o sí, Génesis para poder tener una comprensión de los primeros 5 libros de la Biblia, que son llamados o conocidos como el Pentateuco. Y esa palabra significa 5 libros. Exactamente, ¿cierto? Cuando miramos Génesis, vemos que Génesis se trata de la creación y los comienzos. Lo primero, de lo primero. La creación y el principio, los orígenes de todo. El libro de Éxodo se trata acerca de la esclavitud y liberación de los judíos de Egipto. Levítico habla de la clase sacerdotal y sus códigos éticos y morales. El libro de Números habla de los viajes y censos que formaron parte de la nueva nación de Israel en el desierto. Y por último, el libro de Deuteronomio, que es el libro de la reiteración de las viejas leyes para una nueva generación. Porque usted sabe que de Egipto salió un grupo de personas que murieron en el desierto, pero que sus descendientes fueron los que entraron a la tierra prometida. Leyes antiguas para una nueva generación, es lo que vemos en el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Y luego entonces nosotros vemos en un contexto mayor que el libro de Génesis puede ser visto como un despliegue del drama del reino de Dios y la redención del hombre. Eso es lo que vemos ahí. Ahora, ¿qué significa? Que no solo se puede separar, o sea, no lo podemos separar de ninguna parte ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Génesis, juntamente con esos primeros libros, pero Génesis no lo podemos separar del resto de la Biblia. Es esencial. Génesis lo necesitamos para el Antiguo Testamento y lo necesitamos para el Nuevo Testamento. Yo le dije, aquí solo estamos viendo información hoy. Tranquilo, todo esto le va a servir. Pastor, sí, es que no estamos predicando, se lo dije. No es una predicación. Ahora, le estoy dando algo de información, pero no se afane mucho. Entonces, no podemos separar el libro de Génesis de ninguna de las 2 divisiones de la Biblia, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Escuche, lo que Dios comenzó en el libro de Génesis lo va a completar de la manera en que lo describe aún en el libro de Apocalipsis. Lo que comenzó aquí, Él lo va a terminar a la manera en que Él quiere que se termine. Y escuche, cada escrito entre Génesis y Apocalipsis comprende el plan de Dios para este mundo. Así que, como usted va a ver, el libro de Génesis es la suma. Escuche, el libro de Génesis es de suma importancia, muy importante. Y entonces tiene que comenzar bien cuando usted estudia el libro de Génesis. Vamos a mirar qué dice el primer versículo de la Biblia en Génesis. Este primer versículo, que es glorioso y que es precioso y del cual vamos a aprender algunas cosas. Mira cómo dice. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Si nosotros miramos este versículo y nosotros fuésemos a traer un mensaje solo de ese versículo, que obviamente se puede hacer, nosotros pudiéramos darle como título el Dios creador. Sencillamente. Porque el texto nos está dando todo el contexto de ese versículo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escucha, dice eso. Ahora, usted puede notar claramente cómo comienza la Biblia. Abres la Biblia, primera hoja, primer capítulo, primer versículo, y lo primero que a Dios se le ocurrió decirle a Moisés que impactara, o sea, que escribiera ahí, fue, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Estás viendo? Ahora, no discute ni por un segundo la existencia de Dios. No, la asume, la asegura. No la debate, la declara. En el principio, Dios. Lo asegura. Ahora, escuche. También Génesis 1 niega la eternidad de la materia. Los que dicen que la materia es eterna. No sé si usted ha oído por ahí todo ese cuento de las teorías de la evolución. Cuando usted escuche hablar a los evolucionistas, ellos te dicen que la vida nació de una ameba y que esa ameba fue la causante de toda la vida. Y uno pregunta, ¿y qué le dio la vida a esa ameba? Dicen, no, eso siempre tuvo vida ahí. O sea, la materia es eterna y en un momento dado, ¡pah!, se disparó y surgió. Este pasaje nos niega la eternidad de la materia. Dice, Dios creó. En el principio, Dios. No había nada. Dios se encargó, obviamente, de hacerlo. ¿Se da cuenta? Debemos entender que Génesis lo niega. La materia no existía, pero Dios sí. Ahora, Génesis 1:1 también niega, escuche, el ateísmo. Esos que dicen que Dios no existe. ¿Por qué lo niega? Porque justo lo primero que dice es en el principio, Dios. Esos que dicen que Dios no existe, que no hay Dios, cuando abres la Biblia, lo primero que Dios inspiró fue decir, en el principio, Dios. Ahí está, Dios. Entonces, al leer Génesis 1:1 vemos que no hay lugar para apoyar la eternidad de la materia y tampoco hay manera de respaldar o de apoyar que Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos en la Biblia es, en el principio, Dios. Ahora, una de las cosas más discutibles por muchos años fue la realidad de lo que hay aquí. Mucha gente discutió por años si era verdad lo que estaba escrito aquí. Bueno, y la verdad es que la Biblia se ha podido comprobar que lo que dice es verdad. De diversas maneras, científicamente, geológicamente y de diversas maneras, los científicos han podido ver y encontrar y redescubrir constantemente que muchas de las cosas que decían que no y que estaban en la Biblia son reales, son verdad. Han hecho hallazgos de infinidad de cosas y han podido constatar que sí es cierto. La Biblia es un libro diferente a cualquier libro, porque este libro tiene el poder que ningún otro tiene. Cuando usted se sienta a leer cualquier libro, ese libro tal vez te enseña algo, te muestra algo. Pero este libro hace lo que ningún libro hace. Este libro cambia y transforma la mente y el corazón de aquellos que creen lo que aquí dice. El libro, ¿por qué? Porque este libro es Dios hablando al ser humano. Eso es la Biblia. Entonces, no podemos decir, ni creer, ni compartir que la eternidad, que la materia es eterna y tampoco que Dios no existe. ¿Se da cuenta? El libro de Génesis, entonces, no discute acerca de la existencia de Dios, sino que la asume y la presenta, la ratifica. Además, podemos ver que Génesis capítulo 1, versículo 1, también niega el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo, pastor? El panteísmo dice que Dios y la naturaleza, la creación, todo es lo mismo.
Eso es lo que enseña. Todo es Dios, todo. La naturaleza, todo lo que ha sido creado, o sea, todo en un conjunto, todo eso es Dios, eso dicen ellos. Pero el libro de Génesis lo niega, incluso el libro de Génesis niega el gnosticismo que dice que no tenemos la manera de saber si hay Dios. Pues la Biblia comienza diciendo en el principio, Dios. O sea que podemos negar todo eso. Y además este versículo y toda la Biblia niega el fatalismo, que enseña que el universo apareció de la nada. ¡Pum! Ya, estuvo ahí. Solito apareció. En cierto momento, ¡pah! Apareció. Bueno, también lo niega. Todo gran libro tiene un gran comienzo y este libro completo no es la excepción porque comienza con un gran comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tremendo comienzo tiene. Por eso cuando usted venga a la Biblia y comience por el principio, por el libro de Génesis, debe hacerlo con mucho cuidado, con mucha reverencia, debe estudiarlo meticulosamente y debemos leerlo despacio y en oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo para entender. El libro de Génesis es sobre todas las cosas un libro acerca de Dios. Comienza con Dios, continúa con Dios y vemos a Dios obrar a lo largo de todo el libro. Entonces el primer libro de la Biblia es acerca de Dios, pero también es acerca del hombre. Para ser un poco más exactos, podríamos decir que es un relato acerca de 6 hombres. Bueno, cientos de personas hay mencionados en el libro de Génesis, es una realidad, ¿cierto? El libro de Génesis es como un escenario de la historia de la humanidad. Incluso cuando miramos la narración del libro de Génesis, nosotros vemos que hay algunos que tienen un rol pequeño en el libreto. Es como cuando se hace una película. ¿Qué pasa cuando se hace una película? En una película usted ve que hay estrellas, ¿cierto? Protagonistas. Cuando usted mira una película y usted ve el reparto, están los actores principales, los protagonistas, los coprotagonistas, ¿cierto? Están los actores principales, los actores secundarios, pero también hay una lista de actores que se llaman los extras. Asimismo está detallado el libro de Génesis. Hay una gran cantidad de personajes en el libro de Génesis, pero hay unos que tienen un rol más pequeño que el otro, como en una película. Usted no ha visto que hay personas que en la película vienen y traen una caja y usted no los vuelve a ver más. O vienen y traen una bebida, usted no los vuelve a ver más. Así mismo es en el libro de Génesis. Hay personajes en el libro de Génesis que aparecen, se mencionan y usted no los vuelve a ver más. Pero en este libro de Génesis hay unos personajes principales que hacen parte del protagonismo que Dios dio en la Biblia. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros vemos ahí. Hay algunos protagonistas principales. Por ejemplo, uno de esos protagonistas principales del libro de Génesis, ¿cuál podría ser? ¿No? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y entonces qué pasó con Adán? Sí, unos empezaron por Abraham, no Adán. Personaje principal en el libro de Génesis, Adán. Comenzamos con Adán y Eva como personajes principales, obviamente, en el libro de Génesis. También vemos a Noé. Abraham, Isaac, Jacob, José, ellos son personajes principales en este libro. Cada uno de estos personajes, y escuche bien, cada uno de estos personajes principales fue moldeado por Dios, por el Dios de la creación y transformado en el tipo de persona que Dios necesitaba que fueran para poder desarrollar su gran obra. ¿Eso se parece en nosotros a algo o no? ¿Quién creó a Adán? Bien, Dios es el creador de Adán, de Eva, de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob, José y todos nosotros.
Y Dios con cada uno de esos personajes principales, yo le pregunto, ¿usted y yo qué seremos en la historia de la narrativa bíblica? ¿Usted y yo seremos personajes principales, secundarios o extras? ¿Qué cree usted? Nosotros en el plan de Dios seremos personajes principales, secundarios o extras. ¿Usted qué cree? Somos personajes principales porque somos parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo que tiene un propósito de parte de Dios. ¿Cuál es ese propósito de parte de Dios? Dar a conocer al Dios de la Biblia y su plan de salvación para el hombre pecador destinado al infierno, para que sea liberado de él, colocando su fe en Jesucristo. Nosotros somos los autores principales de hacer esa obra. A eso Dios nos llamó. Como hemos dicho y como decíamos durante estos días, usted y yo no estamos llamados a figurar, pero somos principales. Usted y yo somos los personajes principales de esta película llamada Redención, pero el centro de la redención se llama Cristo. Él es el centro y el autor de toda la redención. La salvación y el perdón de los pecados no está en nosotros, el anunciarla así. Por eso nosotros somos esos personajes principales, porque somos la iglesia de Jesucristo. Y Dios quiere hacer lo mismo que hizo con estos personajes principales que vemos en Génesis. Quiere transformarnos, quiere moldearnos para que usted y yo seamos esas personas que Dios necesita para avanzar su causa en este mundo. Eso es lo que Él quiere. Ahora, desde el principio Dios creó un reino de amor y comunicación mutua. Desde el principio usted ve que cuando Dios creó al hombre, lo primero que Dios hizo con el hombre, ¿qué fue? Comunión, comunicación, cercanía, intimidad. Y eso mismo es lo que Él quiere con nosotros. Comunicación mutua. Y por esa comunicación Él podía reinar sobre toda la creación en justicia. Así cada persona que pasa por el escenario de la historia registrada aquí en la palabra de Dios, cada personaje juega un rol muy importante. Van a haber algunos no tan conocidos como otros, pero todos los personajes son importantes. Hacen algo en el registro de la Biblia. Entonces este versículo 1 nos dice acerca del Dios creador, acerca de la soberanía de Dios. Le decía ahora que para que usted pueda conocer y creer en la soberanía de Dios necesitas Génesis. Y sobre todo este versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escucha, ¿qué significa que Dios es soberano? Que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere con lo que Él creó. Es así. Mucha gente dice, ¿y por qué se murió? Porque Dios es soberano. Y Él determina quién vive, quién muere. Ay, ¿por qué? Escucha, como cristianos no estamos llamados a preguntarle a Dios, ¿y por qué pasa esto, Señor? No, porque Él es soberano, porque Él es el que ha creado todo. Para que puedas entender la soberanía de Dios necesitas comenzar por el principio y creer lo que dice la Biblia en el principio. ¿Qué, pastor? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escucha, lo que significa es que el creador de todo es Él. Y como Él es el creador de todo, Él hace lo que quiere con lo que Él creó. ¿No es así? La soberanía de Dios depende de aquí. Y siempre surge la pregunta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pastor, ¿y cuándo fue el principio? En el principio. ¿Cuándo fue el principio? ¿Cuándo fue que Dios creó? Bueno, esa pregunta no es tan fácil de responder, porque hasta donde yo sé, es un pasado sin fecha. Dios no nos da la fecha de cuándo creó, ¿cierto? No nos dice en ninguna parte cuándo fue que Dios creó los cielos y la tierra. Hay muchas especulaciones, claro.
Hay mucha gente que dice, ¿cuánto tiempo tiene la tierra? ¿Usted no ha visto? Recuerdo la historia que contaba un pastor. Él tiene 2 hijos. Y los 2 hijos fueron a la misma universidad, pero tienen una diferencia de edad de 9 años. Resulta que el mayor fue a la universidad y cuando salió de la universidad llegó a su casa diciendo que en la universidad le habían enseñado que la tierra tenía 5 millones de años. 9 años después, el otro hijo, el menor, fue a la universidad y cuando regresó de la universidad dijo que en la universidad le habían enseñado que la tierra tiene 5,000 millones de años. Tremendo. En una diferencia de 9 años, la misma universidad enseñó que la tierra tenía, pasó más bien de enseñar de que la tierra tenía 5,000 años a enseñar que tenía 5,000 millones de años. La misma universidad, en 9 años, cambiaron de opinión. Hay muchas hipótesis, hay mucha gente que quiere conocer la edad de la tierra. Escucha, usted y yo conocemos la edad nuestra y de algunos que conocemos, que tal vez conocemos, porque seamos sinceros, hay veces uno por ahí dicen, no sé por qué, que a las mujeres no se les pregunta la edad y por qué a los hombres sí. ¿Cuál es el problema? Hermana, ¿usted cuántos años tiene? Ay, eso no se pregunta. No, ¿y por qué? ¿Es que acaso es raro saber la edad de alguien? No, lo natural es que nace, crece, se reproduce y muere. ¿Por qué? Pues porque ese es el ciclo. No, ¿qué tiene de raro decir que yo tengo 20 a decir que yo tengo 30 o decir que tengo 50? ¿Cuál es el problema? Queremos ser como esos actores o actrices que hay por ahí que ya parecen dinosaurios y no quieren morir, no quieren mostrar la edad que tienen. O sea, no, por Dios, no hay problema. Hay muchas personas que tienen hipótesis y dicen, ¿cuántos años tiene la tierra? ¿Cuántos años tiene la tierra? Verdaderamente creo que cuando Dios dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, es una fecha o es un tiempo sin fecha. Es un inicio que no tiene fecha. ¿Se da cuenta? O un pasado sin fecha. Pero algunos dicen que tuvieron que pasar millones y millones de años para que se formara todo lo que nosotros vemos y todo lo que se ha descubierto en la tierra, para que se formaran todas las cosas que nosotros vamos descubriendo en este planeta. Ahora, yo no creo eso. Escuche, yo no creo que se necesitaran miles de años para que se hiciera todo lo que nosotros vemos en la tierra. No, yo no creo eso. Por ejemplo, cuando Dios dice que creó al hombre, lo creó. Y cuando lo creó, ¿cómo lo creó? Sí, un bebé. No, Dios no creó al hombre, no creó un bebé, no creó un niño de 5 años. No, cuando Dios creó al hombre, lo creó como un adulto. Al pollo también y a la gallina también. Adultos. No chiquitos. Los creó adultos. Creó al hombre como adulto. En el mismo momento en que Dios lo creó un adulto. ¿Ya? ¿Para qué? Escucha, lo creó listo para el matrimonio y listo para asumir la responsabilidad de gobernar la tierra. Cuando Dios creó a Adán tenía su edad. Ahora, pastor, ¿y qué edad tenía Adán cuando Dios lo creó? Ni idea sabemos, nadie puede saber qué edad tenía. Pero era un adulto, listo para casarse y listo para asumir la responsabilidad de un hogar y asumir la responsabilidad, como dijo Dios, de gobernar la tierra. Llenaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, gobiernen en ella. Ya era un adulto. Eva también. No creó a Adán adulto para crear a Eva niñita. No, creó 2 adultos para que hicieran la labor que Dios determinó. Dios hizo eso con el hombre. Ahora, si Dios hizo eso con el hombre, pudo haber hecho lo mismo con un árbol, con una montaña, lo pudo haber hecho con la tierra entera. Completamente. Puede que la tierra parezca tener cierta edad, la tierra está avanzada en años, es verdad, y hasta en sobrepeso dicen los científicos, que la tierra está en sobrepeso. Bueno, pero
aunque la Tierra aparenta tener mucha edad, eso no significa que pueda tener miles de millones de años. Así que es mejor no discutir el asunto, porque no sabemos. Y la Biblia es clara. Usted y yo debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Usted mira Deuteronomio 29 y hasta ahí debe llegar. Lo revelado, hágale. Lo que no, quédese quieto. Es así de sencillo, hermano. Ahora, no creo que necesitáramos millones de años. Y estoy seguro de eso. Pero de lo que sí estoy seguro y lo que sí sé es que en el principio fue Dios el que creó. Dios lo hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es muy importante. Es importante para mí, debería ser importante para usted. Por la simple razón de que están aquellos en la actualidad que enseñan que Dios no creó el mundo, sino que el mundo pasó a existir de otra manera. Por eso usted y yo necesitamos creer esto. Y nuestra actitud para con esta primera frase de la Biblia va a ser la verdadera prueba de fe para el resto de la Escritura, y yo diría para el resto de nuestra vida. El creer lo que allí dice. ¿Se da cuenta? Ahora, esto nos lleva a preguntarnos algo también. Escuche, ¿es esta narración literal de la creación, o sea, esta narración es literal o es simplemente una alegoría, un mito? Todo lo que vemos de la creación, ¿esto es una realidad o es un mito? ¿Este registro de la creación es un hecho histórico o es algo ficticio, es una fábula? Bueno, sobre estas preguntas descansan todas las respuestas a los problemas de la muerte, el pecado, la salvación, el cielo, el infierno. Y en este mismo punto es donde la Biblia y las teorías de la evolución entran en conflicto. Porque para el ser humano que cree en la evolución, no hay Dios, no hay diablo, no hay cielo, no hay infierno, simplemente nos morimos y todo se acaba. Pero para nosotros es importantísimo creer en lo que dice en este versículo. Un escritor, el doctor Dehan, él escribió un libro que se llama Génesis y la evolución. Y en este libro él dice esto. En su significado más amplio, la evolución puede definirse como un proceso orgánico de cambios genéticos en el desarrollo de las plantas y animales. O sea, la evolución dice que la creación viene a causa de cambios genéticos y que se desarrolla en las plantas y animales. Y esos cambios van evolucionando, es lo que han enseñado de manera general. Ahora escuchen, los registros más antiguos acerca de los conceptos de la evolución son de la época de los griegos y en los días incluso de Aristóteles. En el siglo IV antes de Jesucristo se enseñó que ciertas formas de vida se podían generar espontáneamente y eso, bueno, listo, podían salir así. Y eso se dejó de lado. Ahora, hablando en términos generales, hay dos tipos de evolución. Yo no sé si usted sabía eso. Hay dos tipos de evolución. La evolución atea, que dice que no existe Dios, y la evolución que dice que la materia es eterna. O sea, la evolución atea que enseña que la materia es eterna, que no existe Dios, que todo surgió de allí, porque esa ameba que tenía vida siempre la tuvo. Estuvo ahí en cierto momento, se disparó y comenzó a producir. ¿Cierto? Es lo que dice. Y que todo lo que se produjo fue sin la necesidad de un ser superior, sin la inteligencia de un ser superior o la intervención de un creador. Pero por el otro lado está la evolución teísta, que cree que hay un Dios. Pero escuche, y esta evolución teísta ellos admiten la presencia de un ser superior inteligente que creó la materia, la sustancia del universo, y ellos dicen que esta inteligencia, de acuerdo a ellos, puede ser personal o impersonal. O sea, ¿y sabe qué? Yo creo que la más peligrosa de todas no es la evolución atea, sino la evolución teísta, que dice que hay un Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que ellos están diciendo es que sí es verdad, existe un Dios que creó todo, pero todo vino por un desarrollo evolutivo. O sea, Dios creó la materia,
Punto. Y como Dios la creó, de ahí en adelante, todo fue evolucionando de manera natural. Es lo que ellos enseñan. ¿Ya? Entonces, todo evolucionó de una masa, de una nebulosa original, algún tipo de célula, dicen ellos, por lo cual el hombre se había desarrollado de algún animal hasta haber alcanzado por medio de la evolución la imagen de Dios. Eso enseñan ellos. ¿Cómo puede ser eso? Por eso la evolución teísta que habla acerca de que existe Dios es más peligrosa que la atea. ¿Qué cosa tan impresionante es esta, hermano? Ahora, en Génesis 1 y 2, nosotros leemos que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Me viene a la memoria de un pastor, que no era pastor todavía en esa época. Él dice que él estaba en el colegio y tuvo un profesor de biología que usaba un texto que autorizaban para enseñar en el colegio, que enseñaba la teoría evolucionista de Darwin. Entonces decía el profesor que hace millones de años una célula se desarrolló y fue una larva, luego una serpiente, luego aves, luego mamíferos, eventualmente un simio y después el hombre. Eso es lo que enseñan, ¿cierto? En la evolución de Darwin. Ahora, eso le enseñaban, y créame, eso lo siguen enseñando todavía hoy, y muchos se lo creen. Eso lo enseñan todavía en los colegios y muchos se lo creen. Y parece razonable cuando lo enseñan desde los colegios, pareciera que eso es una realidad. Este pastor, que no era pastor, entonces en ese momento desafió ese libro con la Biblia y le dijo al profesor: profesor, todo eso que usted está enseñando es contrario a lo que la Biblia enseña. En el colegio. ¿Y sabe qué sucedió? Cuenta el pastor que a causa de eso que él dijo y que empezó a explicar todo lo que dice Génesis capítulo 1, capítulo 2, se armó tremendo debate en el colegio al respecto. Eso lo enseñan. Y normalmente lo que hoy enseñan en los colegios frente a la Biblia es todo lo contrario. No es lo que la Biblia enseña. No es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros estamos llamados a creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, el libro de Génesis no es un texto de geología, ni de astronomía, ni de antropología. No. No. Esos son todos los avances dentro del tema de la ciencia y son cosas que deben discutirse por completo, pero acompañados del Génesis. Pero nunca se puede desplazar el Génesis para mirar la ciencia y todos los descubrimientos que hay. Aquí en la Biblia, nosotros ¿qué tenemos? La verdad, los hechos históricos. Y hay que familiarizarse con eso primero para poder estar firmes y no caer en confusión de lo que muchas personas enseñan. Escuche, el libro de Génesis es fundamental para todo el ser humano y es el fundamento principal de toda la Biblia. Porque es el libro de los orígenes, es el libro de la soberanía de Dios. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como iglesia, ¿qué necesitamos? Aceptarlo, creerlo, hacerlo parte de nuestra vida. Escuche, si uno no comienza aquí y comienza bien, entonces va a estar perdido por el resto del libro y por el resto de la vida también. No va a poder entender bien el libro. Ahora, ¿quién escribió el libro de Génesis? ¿Se acuerda que hablábamos de eso el domingo? Pero que cuando me preguntaban acerca de quién había escrito el libro de Job. Bien, ¿quién escribió el libro de Génesis? El libro de Génesis, el autor del libro es Dios, pero el escritor es Moisés, obviamente. Y yo creo que nosotros tenemos el libro de Génesis y tenemos que mirarlo a la luz de los otros libros que hacen parte, como decía hace un rato, del Pentateuco. Esos primeros 5 libros deben verse juntos. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, es importante que esa frase que nosotros vemos ahí, esa palabra crear, en ese solo capítulo aparece 3 veces. Para confirmarnos algo en específico. Por eso estamos llamando a este versículo el Dios creador. Y cuando nosotros miramos la palabra crear, vemos que en ese capítulo 1 aparece 3 veces en 3 relaciones diferentes.
¿Se da cuenta? En el versículo 1 que acabamos de leer, dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la palabra crear. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 21, nos encontramos nuevamente y con esa frase, con esa palabra crear, porque dice, creó Dios los grandes monstruos marinos. Si la ve ahí, creó Dios. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Ahí aparece nuevamente la palabra creó. Y la tercera vez que aparece esa palabra crear está en el versículo 27, que dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Escuche. Solo aquí, en este versículo 27, solo en este aparece 3 veces. Solo aquí. Escuche, entonces esa palabra crear que aparece en este capítulo que nosotros vemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Escuche, cuando vemos el versículo 1, lo que nos manifiesta que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que nos muestra es que Dios creó todo el universo completo. Está hablando de eso, la creación del universo físico, de la materia, el universo, el planeta Tierra. Con el segundo uso de la palabra crear en el versículo 21, hace referencia a que Dios creó todo lo que tiene que ver con la vida animal. Y ahora fíjese que la vida animal no evolucionó así como dicen, no, Dios lo creó, Dios creó los animales. Fueron una especie especial creada por Dios. Dios los creó en una ocasión especial y diferente. Fueron creados por Dios, una parte del universo físico de forma separada. Entonces, preste atención, el animal no evolucionó. No, Dios fue el que lo creó. Los animales fueron creados por Dios, pero en el capítulo 1 y versículo 27 se refiere a la creación del hombre. Creó Dios al ser humano. Escuche, una vez más lo vemos aquí creando de manera especial y distinta y en una ocasión diferente. Es muy claro observar el versículo 27. El hombre no evolucionó del mono. Los que crean que son del mono, problema de ellos. Nosotros no somos del mono, nosotros somos de la creación de Dios. Dios fue quien nos creó. El hombre fue creado en una ocasión distinta. Dios es el creador del universo físico, del planeta. Es creador de la vida animal y creador. Escuche, ¿sabe cuál es la creación más importante de Dios? El hombre. El hombre es la creación más importante de Dios. El ser humano, el hombre y la mujer. Preste atención, hermano, a esto. Escuche. Usted fue hecho de una manera maravillosa por Dios. Usted fue creado por Dios. Usted no es un trozo de madera que está flotando en el mar de este mundo. No, usted y yo fuimos creados especialmente por Dios, de manera especial, de manera diferente, de una manera estricta, especial y diferente. Usted y yo somos la creación especial de Dios. Y necesitamos entender y creer esto. Dios quiere que usted lo crea. Dios quiere que usted crea que Él lo creó. Que lo creó de manera especial. Dios quiere que usted confíe en Él como el gran creador de su vida. Y además, Dios espera que usted crea en Él como su Salvador. Que usted dependa de Él para ser salvo de su condición pecaminosa y perdida. Sí, el Dios creador quiso y quiere redimir a todo aquel que no ha venido a Él y que todavía está en el pecado, para rescatarlo de la culpa y paga del pecado, que es la muerte. Dice que el que peca, muere. ¿Se da cuenta? Él pagó esa deuda para librar a todo aquel pecador que venga a Él en arrepentimiento y fe, para librarlo de su ira, del juicio y del infierno eterno. Cada persona que no ha creído todavía en Jesucristo está llamada por Él. Y el primer llamado de Dios está en Génesis 1:1.
mostrando su grandeza, su poder creador y su soberanía. Y cuando habla acerca de que Dios creó al hombre a imagen de Dios, que Dios lo creó a su imagen y semejanza, Él está haciendo un llamado a que lo veamos como el Dios creador, a que lo veamos como el Dios que creó al ser humano como la mejor y más grande maravilla que Él podía crear. Y que usted y yo lo veamos como ese Dios creador. Que lo demos a conocer para que todos aquellos que no conocen aún al Señor puedan venir a Él en arrepentimiento, en fe, que depositen toda su fe en Él para ser salvos de la ira venidera. Génesis 1:1 tiene tanto que enseñarnos. Y no hemos terminado. Terminamos aquí hoy, hasta aquí. Pero tenemos mucho que aprender. Y todavía no nos hemos movido de Génesis 1:1. Ahora, lo importante hoy es que usted medite y reflexione en algo importante, justo en esto. Ese Dios creador te creó y Él te creó como una de sus más grandes y maravillosas creaciones. La creación más gloriosa y más maravillosa, no lo voy a decir de manera general, para que usted se convenza y usted se lo diga a usted mismo: yo soy la mejor creación de Dios. ¿Cuántos lo creen? Salvados por gracia, condenados por nuestro pecado y salvados por ese Dios creador de una manera milagrosa en la persona de Jesucristo. En eso es que usted y yo necesitamos reflexionar. Reconocer acerca de lo grande y lo soberano que es nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y que Él nos creó de una manera muy especial. ¿Y sabe para qué? Para que seamos solo para Él. Por eso le motivo, si usted nunca ha leído el libro de Génesis, comience a leerlo. Léase al menos el primer capítulo, para que cuando llegue el jueves, si estamos vivos y el Señor no ha venido por la iglesia, podamos seguir con esto. Seguir mirando acerca de lo que Dios nos enseña en este capítulo. Y tranquilo, no vamos a enseñar todo Génesis. Aquí nos demoraríamos unos cuantos años, de verdad. Pero sí vamos a mirar algunas cosas importantes en este libro de Génesis. No en el libro de Génesis, en el capítulo 1 de Génesis. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguirlo reconociendo como nuestro Dios, como nuestro Creador, y que podamos creer que nosotros somos esa creación especial de nuestro Dios. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bondad, fidelidad y misericordia. Gracias por el llamado que nos haces a creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Te rogamos hoy, Padre, por favor te rogamos que nos des sabiduría y discernimiento para poder entender lo que nos hablas. Señor, que podamos verte a ti como el único ser sabio, poderoso, creador, soberano, grande. Que te podamos ver así. Que en nosotros crezca ese temor reverente delante de tu presencia. Que en nosotros crezca nuestra admiración hacia ti a causa de lo que eres y de lo que has hecho. Y que nosotros podamos estar convencidos de que tú mismo nos creaste. Con tus manos nos formaste. Que nos diste vida. Que somos tu especial creación y que nos creaste solo para ti, Señor. Convéncenos de ello, Señor, para que podamos vivir una vida que verdaderamente te agrade y glorifique tu nombre. Hoy, Señor, te lo rogamos, te suplicamos, ayúdanos a creer. En el principio creó Dios. Dios creó. Solo Dios es el creador. Solo Dios y más nadie, solamente tú, Señor, eres el creador de todo lo que existe y el soberano de toda tu creación, y que eres el que sostiene la creación, toda tu creación, con el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a avanzar y a crecer,
Ayúdanos, Señor, a sumergirnos en este libro para conocer el principio de quién eres y el principio de lo que creaste y el principio de todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Por favor, Señor, para que podamos conocerte, conocer tu grandeza, tu soberanía, tu gracia, tu misericordia y tu amor a pesar del pecado del hombre. En tus manos nos encomendamos hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, que salgamos de este lugar meditando, reflexionando en tu poder, en tu grandeza, en tu soberanía y en ese amor especial que tienes para tu creación, la que has venido a salvar por medio de tu Hijo Jesucristo. Y que podamos dar a conocer esa gracia y esa misericordia y a ese Cristo a los que no te conocen, para que te conozcan y vivan para tu gloria. Hoy, Señor, salimos de este lugar creyendo que nos llevas en bendición y en victoria, en paz y seguridad en nuestros hogares, y que vamos a seguir meditando conforme a tu propósito en lo que nos has hablado, porque te lo pedimos, te damos gracias y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.